¿Y si te dijera que el Imperio Romano Occidental cayó porque había dos generales bárbaros, uno en el oeste y otro en el este, que moldearon la política de la segunda mitad del siglo V de tal manera que socavaron el mismo tejido de Roma? Y lo socavaron de tal manera que provocarían nada menos que la caída del Imperio Romano Occidental. Nombres: Ricimer y Aspar. Es mi creencia que el Imperio Romano no habría caído de la manera en que lo hizo, si Roma hubiera logrado actuar con fuerza y unidad en los tiempos caóticos de las migraciones del siglo V. Pero en lugar de actuar de manera unida, el Imperio Romano sucumbió en lugar a guerras civiles en medio de invasiones bárbaras y, en lugar de luchar contra los invasores germánicos en unión, los romanos a menudo lucharon entre sí, desangrando así al imperio de mano de obra y recursos militares. Mientras tanto, en muchos casos, los invasores germánicos estaban libres de saquear y saquear impunemente, ya que las tropas romanas, con mucha frecuencia, estaban ocupadas luchando entre sí. Y en este caos absoluto, una imagen comenzó a emerger, en la que los romanos, ahora para compensar las constantes pérdidas de mano de obra romana, tuvieron que reclutar gradualmente un mayor número de tropas germánicas para el servicio militar romano. Esta práctica inició bastante temprano. De hecho, muchas tropas auxiliares desde tiempos de Augusto fueron reclutadas de tribus germánicas. No obstante, tras la derrota en la batalla de Adrianópolis, los hombres romanos eran difíciles de reclutar, incrementando las tropas germánicas en el ejército romano. Esto aumentó inmediatamente el poder de lucha del ejército romano, pues los mercenarios germánicos eran feroces guerreros. Pero, por supuesto, tenía el inconveniente de que la lealtad hacia el Imperio Romano no era tan fuerte como la de los romanos nativos, y con más frecuencia que no, eran más leales hacia sus propias tribus y jefes. Y así sucedió que a partir del siglo IV, veríamos a oficiales germánicos escalar los rangos de las legiones romanas. A veces esto fue una bendición, ya que algunos eran realmente muy capaces y extremadamente leales. Un ejemplo de esto es el heroico Flavio Estílico, el medio vándalo que casi de manera individual salvó el Imperio Romano Occidental. Pero, como desafortunadamente sabemos, fue traicionado y asesinado por el ingrato emperador romano occidental Honorio. A medida que el tiempo pasaba y el caos aumentaba, especialmente en la mitad occidental del Imperio Romano, sucedió que ahora figuras germánicas comenzarían a escalar los rangos del ejército del Imperio Romano, cuyas lealtades eran cuestionables como mínimo y traicioneras como peor. En el oeste, después de la muerte de Aetius, el oficial bárbaro medio ondulado, medio visigodo Ricimer había logrado ascender en las filas del ejército romano, hasta tal punto que en el 457 fue nombrado Magister Militum de todo el Imperio Romano Occidental, con desastrosas consecuencias para esa parte del Imperio Romano, como exploré en innumerables videos en este canal. Ricimer fue una figura tan importante en las últimas 2 décadas del Imperio Romano Occidental y se metió en tantos asuntos que es casi imposible hacer un video sobre los acontecimientos posteriores a los asesinatos de Aetius y Valentiniano III en 454 y 455, respectivamente, sin mencionar su nombre. Y aquí podíamos ver impresionantemente lo que sucede si un jefe germánico logra obtener el rango militar más alto de un imperio. No actuaría en el mejor interés del imperio, sino en su mejor interés y el mejor interés de sus alianzas alemanas. Ricimer mató a innumerables emperadores, ya sea directa o indirectamente, pero también a generales rivales. Indudablemente, él asesinó al noble y heroico emperador Magorián, gran esperanza para restaurar el Imperio Romano Occidental. Hice una trilogía completa sobre sus esfuerzos, porque de hecho casi logró esta hazaña imposible. Más tarde, se cree que envenenó al emperador Livio Severo, debido a su incapacidad para fortalecer los lazos con el Imperio Romano de Oriente. Sin duda, directa o indirectamente, más tarde mató al emperador Antemio, otro buen emperador que había intentado restaurar el Imperio Romano Occidental.
Si eres fanático de Roma como yo, te encantarán los anillos detallados a mano y otros accesorios romanos de la tienda SPQR. Estos chicos hacen cosas realmente increíbles, cuidadosamente hechas a mano, y seguramente encontrarás algo en su tienda, enlace en la descripción. Y hasta hacen sonar el único anillo oficial de Magorianus, que puedes pedir en bronce e incluso en plata para honrar el legado del emperador Magorian. Creo que Magorian estaría orgulloso al ver esto. Con el código Magorianus, obtienes 10% de descuento en cada artículo, así que visita su increíble tienda. Ahora incluso puedes pedir productos de Magorianus, como tazas o camisetas, en mi página oficial, enlazada en la descripción. Julio Valerio Magencio se sorprendería mucho al ver toda esta mercancía, y Rikima se sentiría muy envidioso, porque no obtiene ni un solo artículo. Cosas asombrosas, ve y mira. Pero también se cree firmemente que Rikima hizo matar a Marcellinus de Dalmacia, el poderoso Magister Militum de Dalmacia, que había sido su rival durante mucho tiempo. Y también podría haber tenido algo que ver con la posible asesinato del Magister Militum Vergalius Aegidius, aunque esto está algo discutido. Pero aun si él no mató a Aegidius, esta increíble serie de asesinatos dejó al Imperio Romano Occidental en un estado desastroso. Cada intento de restaurarlo fue subvertido por Rikima. Cada vez que parecía que el imperio podía estabilizarse o incluso recuperarse, Rikima actuó de la manera más traicionera posible y así deshizo todo progreso. Y después de las intervenciones poco gloriosas de Rikima, el estado del imperio siempre era mucho peor que antes. Después de Mayoriano, todas sus conquistas fueron inmediatamente revertidas debido a la inacción de Ricimero. Tras Severo y Antemio, el imperio occidental poseía menos territorio que previamente, y cuando Ricimero finalmente murió y liberó al imperio occidental de su mayor malhechor, ya era demasiado tarde. Debido a que para ese momento en 472, Ricimero ya había causado estragos y devastación durante 15 años consecutivos, una serie ininterrumpida de asesinatos y complots y otras acciones desastrosas, como su saqueo de Roma en 472, con efectos desastrosos para el Imperio Romano Occidental. Tanto así, que solo 4 años después de su muerte, el Imperio Romano Occidental ya no existía. Y fue en gran parte gracias a las acciones de Ricimero. Mientras tanto, en el este, fascinante, durante un periodo más largo, la situación no era mucho mejor. Porque mientras Ricimero, el general germánico descendiente de los suevos y visigodos del oeste estaba causando estragos allí, en el este, el general germánico descendiente de Aspar estaba tratando de ser el Ricimero del Imperio del Este. A menudo pensamos que mientras el Imperio Romano Occidental se deterioraba cada vez más, el Este disfrutaba de paz y estabilidad. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Como indiqué en este video, el Este no perduró por superioridad militar genial o mayor destreza en combate. En realidad, todo se redujo a una combinación de geografía ventajosa, la excelente ubicación de Constantinopla, suerte y provincias más ricas. De hecho, nos sorprende encontrar que el Este también tuvo su parte justa de usurpadores y caos y también había sido subvertido por generales bárbaros. El poderoso Magister Militum Aspar fue el líder militar dominante en los tiempos en que Ricimero causaba estragos en el oeste. De hecho, Aspar, de ascendencia mitad alana y mitad gótica, fue la figura militar dominante en el este por muchas décadas. En 424, tuvo un papel clave en la derrota del emperador romano occidental Juan, que tomó el trono tras la muerte de Honorio. Aspar y su padre Ardaburio lograron derrotar a Juan en el año 425 y así murió este sorprendentemente buen emperador, del que por supuesto haré un video en el futuro, porque realmente se merece uno. En lugar del bastante capaz Juan, entonces obtuvimos a Valentiniano III, quien, como sabemos, no resultó exactamente ser un emperador capaz. Así, sin saberlo, Aspar podría haber condenado ya el Imperio Romano Occidental al ayudar a reemplazar a un buen emperador con uno incapaz,
que reinaría durante una estúpida y larga duración de 30 años, en la que, como Honorio, en la más pura tradición de la incompetente dinastía teodosiana, seguiría gobernando con gran ineficiencia y terribles decisiones. Tras la victoria, Aspar ascendió en rangos del ejército del Imperio Romano de Oriente. En el año 432, Aspar fue enviado por Teodosio II para ayudar al conde Bonifacio en África contra los vandálicos. Aspar se unió al conde Bonifacio contra Gaiseric, pero ambos fueron derrotados por los vandálicos, por lo que los vandálicos pudieron continuar su conquista de África. Ahora, claro, esto no es culpa de Aspar. De hecho, en este caso, su lealtad al Imperio Romano es admirable. Es posible que realmente intentara luchar contra los vándalos, pero también podría ser que solo estuviera medio motivado, ya que los vándalos eran parientes de los Elánous, de los cuales él mismo era descendiente. Más tarde, las acciones de Aspar darían más credibilidad a esta teoría. Pese a la derrota, Aspar fue nombrado cónsul del Oriente por Teodosio II en 434. Así Aspar ganó aún más poder e influencia. En 450, Aspar fue ordenado atacar a los hunos con un considerable ejército romano oriental, pero fue derrotado decisivamente, lo que resultó en grandes pagos tributarios a los hunos. Ese mismo año, Teodosio II murió en un accidente de cabalgata, y así llegó la hora de Aspar. El Domesticus, el asistente personal de Aspar, uno llamado Marcianus, fue hecho emperador del Este, ya que Aspar era de ascendencia bárbara y además ario, y por lo tanto no era elegible para esa posición él mismo. Pero a través de Marciano, Aspar podía ejercer gran influencia. Entonces Aspar nombró a su hijo, al que había llamado Ardaburius en honor a su propio padre, Magister Militum per Orientem, como supremo general del Imperio Romano de Oriente. Mientras que la influencia de Aspar a veces no era necesariamente mala, en un aspecto le costaría caro al Imperio Romano Oriental y Occidental, es decir, su postura indulgente con los vándalos. En el 455, tras el saqueo de Roma, se podría pensar que el Imperio Romano de Oriente reaccionaría indignado, lanzando rápidamente una ofensiva punitiva contra los vándalos. Pero debido a la influencia de Aspar, todo lo que Marciano hizo fue enviar un enviado al rey vándalo Gaiseric y exigir la liberación de los rehenes imperiales de la casa del emperador romano occidental Valentiniano III, cuyos miembros habían sido secuestrados en el saqueo de Roma. Solo 2 años después, Marciano cambió de opinión y amenazó a los vándalos con la guerra, pero solo porque Eudocia, la hija de Valentiniano III, había sido forzada a casarse con Hunerico, el hijo de Gaiserico. Marciano falleció a principios del 457, a los 65 años, y por ende no participó en esta guerra. Es fascinante afirmar que el Senado del Imperio Romano Oriental eligió a Aspar como nuevo emperador, a pesar de su origen y su religión aria, pero se afirma que Aspar rechazó con las palabras: «Temo que se inicie una tradición de gobernar a través de mí». No obstante, podría ser propaganda del Imperio Romano Oriental. Y no eligió al candidato más lógico para el trono del Este, a saber, Antemio, el yerno de Marciano, que más tarde se convertiría en emperador romano occidental, ni tampoco eligió a su propio hijo Ardaburio, sino que eligió a León, un oficial de 50 años que comandaba una unidad de 2 ejércitos de campo con sede cerca de Constantinopla para convertirse en el nuevo emperador romano del Este. Ahora, mientras Marciano parecía ser a menudo susceptible a la influencia de Aspar, Leo demostraría ser muy independiente y esto llevaría a frecuentes choques entre el nuevo emperador del Este y el viejo general bárbaro. Quizás Aspar había esperado que pudiera controlar a Leo de la misma manera que había podido controlar a Marcian, pero esto resultaría ser un terrible error por su parte. Así, mientras hasta este punto, la influencia de Aspar sobre los emperadores del Imperio Romano del Este y sus políticas eran sin duda mucho mejores para el Imperio Romano que las de su contraparte occidental, ahora llegaría el punto en el que sería Aspar mismo quien condenaría al Imperio Romano occidental y casi al Este también. En 468, el influjo de Aspar, general germánico del Imperio Romano de Oriente, fue desastroso para todo el Imperio Romano.
En ese año, el emperador romano occidental Antemius, que en lugar de convertirse en emperador del este, ahora era emperador del oeste, había organizado una enorme operación naval con Leo y con Marcellinus de Dalmacia. Nada menos que la reconquista de África vándala era el objetivo de esta fuerza naval increíblemente grande de 1100 barcos reunidos en gran parte por el este, pero reforzados por Marcellinus de Dalmacia y posiblemente con algunas embarcaciones enviadas por Antemius. Y, de hecho, todo iba según lo planeado, y Kayseric estaba casi derrotado. Tan abrumadora era esta fuerza. Hablé en detalle sobre esta operación naval de la antigüedad a menudo olvidada en este video aquí. De hecho, a menudo se olvida que la victoria estaba casi a la mano. Tanto Marcellinus como Heraclies, otro comandante de las fuerzas del este, habían hecho excelentes progresos, y la fuerza naval principal de los vándalos había sido completamente destruida, por lo que Kayseric estaba pidiendo la paz. Ahora se cree que Aspar también estaba presente en esta operación, y aquí su influencia resultaría desastrosa para el Imperio Romano. Aspar temía que, si esta operación tuviera éxito, el emperador Leo ganaría demasiado poder y entonces él no tendría ninguna posibilidad contra él. Dado que las tensiones entre Aspar y Leo crecieron gradualmente durante años, pues Leo era un espíritu independiente y no se dejaba controlar como Marcianus lo hizo en gran parte de su reinado. Y por lo tanto, algunas fuentes históricas piensan que fue Aspar quien persuadió a Basiliscus, el comandante de la operación naval, para que cediera a los requerimientos de Kayseric y lo escuchara. Kayseric exigió 3 días de paz para preparar su rendición, y así Basiliscus ancló cerca del cabo Bon, de buena fe, persuadido por Aspar, pero en lugar de negociaciones de paz, Kayseric secretamente preparó una flota de barcos incendiarios, y cuando el viento cambió, Kayseric lanzó los barcos con efecto devastador. Completamente sorprendido, la mitad de la flota romana fue destruida, y Basiliscus se retiró con el resto de los barcos, y la operación fue cancelada, y así Aspar, de un solo golpe, condenó todo el Imperio Romano Occidental y arruinó el este. Porque sin reconquistar la África vándala para el Imperio Romano Occidental, estaba destinado a morir. Y el este había gastado tantos recursos para esta operación de aterrizaje, que quedó completamente arruinado durante décadas, y por lo tanto, más tarde, incapaz de ayudar al Imperio Romano Occidental en su hora de necesidad. Incluso hasta el tiempo de Justiniano, el desastre de Cabo Bon era recordado con temor. Fue una especie de trauma nacional, y Belisario había aprendido de los errores de Basilisco nunca confiar en la traición de los vándalos. Como mencionamos, Aspar pudo ser indulgente con los vándalos por su origen alánico. Los vándalos y los Elanous siempre habían sido parientes, y tal vez por eso en cada encuentro contra los vándalos, Aspar fue derrotado, o retrocedió, o sabotearon la misión de alguna forma. Por eso era riesgoso permitir que generales germánicos ascendieran tanto en rangos del Imperio Romano. Sí, uno podría tener suerte, y podrías terminar con alguien como el medio vándalo Tílico, una excepción muy notable y un increíble héroe del Imperio Romano Occidental. Pero también podrías terminar con alguien como Aspar, o incluso peor, Rikimar. Ahora, en defensa de Aspar, no fue ni de cerca tan malo como Rikimar. Frecuentemente, actuó en el mejor interés del Imperio Romano. Siguió las órdenes del emperador romano oriental al deponer al occidental Yanes. Quizás intentó ayudar al conde Bonifacio en África frente a los vándalos. Es probable que intentara vencer a los hunos. Pero su posterior interferencia en los asuntos del imperio, y especialmente su indulgencia hacia los vándalos más tarde en su vida, le costaría caro al imperio, y de hecho mataría cualquier esperanza para el Imperio Romano Occidental. Y lo poco de esperanza que aún quedaba, fue entonces acabado por el mucho peor Rikimar, la plaga del oeste. Porque mientras el este fue capaz de deshacerse de la influencia germánica, en el que Leo tuvo a Aspar matado en 471, el oeste no logró hacerlo.
Se cree que el emperador oriental Leo envió embajadores a Antemio en 471 para aconsejarle que se deshiciera de Riquimar de la misma manera que se deshizo de Aspar. Pero desafortunadamente, el oeste estaba en una posición mucho peor entonces, por lo que Antemius no pudo matar a Riquimar. Pero, de hecho, sucedió al revés. Por lo tanto, mientras el este se estabilizó y recuperó después de terminar la influencia germánica, el oeste cayó cada vez más profundo. Riquimar había destruido tanto la misma trama del Imperio Romano Occidental en sus 15 años de decisiones desastrosas. Y así, estos dos, Aspar y Riquimar, desempeñaron un papel crucial en la caída del Imperio Romano de Occidente. Dos generales germánicos, que con mayor frecuencia actuaban en sus propios intereses, poniendo sus intereses germánicos por encima de los intereses del Imperio Romano. Y en parte, porque el este fue capaz de terminar esta influencia, sobrevivió durante mucho tiempo, mientras que el oeste cayó. Y por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Considera apoyar mi trabajo en Patreon o mediante membresía de YouTube, ya que la sostenibilidad a largo plazo del canal depende de tu apoyo. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube, y quiero agradecer a cada uno que está apoyando este canal de cualquier forma. Gracias a mis amigos. Si deseas saber cómo Riquimar destruyó el tejido del Imperio Romano de Occidente, mira este video en la esquina superior derecha. Y si deseas aprender del poco conocido saqueo de Roma por Riquimar en 472, mira el otro video en la esquina inferior derecha. Nuevamente agradezco a los amigos de la historia romana. Gracias generoso y amable.